Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros, porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos ha dejado sin aliento, una que ha resonado en nuestros corazones y mentes de una manera profunda. Hoy vamos a hablar de La llamada que lo cambió todo para Burak y Neslihan. Ya sé que el título es intrigante, ¿verdad? Pero créanme, la historia detrás de esas pocas palabras es mucho más poderosa, más épica, y más llena de matices de lo que imaginan. Seguro que muchos de ustedes ya conocen a Burak y Neslihan, dos nombres que en el mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, han resonado con una fuerza inusitada. Sus rostros se han convertido en sinónimo de talento, de carisma, de profesionalismo impecable. Pero quizás no sabían de los giros inesperados que el destino, con su particular sentido del humor y su habilidad para tejer tramas complejas, les tenía preparados. Esta no es solo una historia de amor, aunque la conexión entre ellos es innegable y ha cautivado a millones. Tampoco es solo una historia de éxito profesional, de esos ascensos meteóricos que admiramos. Es una historia de decisiones cruciales tomadas en el filo de la navaja, de momentos de quiebre que pusieron a prueba su temple, de una valentía que raya en la audacia, y sobre todo, de cómo un simple sonido, una simple llamada telefónica, puede reescribir por completo el guión de nuestras vidas, alterando el curso de la historia de maneras que ni los más grandes escritores podrían concebir. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, a descorrer el velo que cubre esta fascinante historia, queremos pedirles algo muy importante, algo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad que los mantendrá enganchados y al día. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hacemos contenido que los mantendrá al día de las noticias, los análisis y las historias más impactantes del mundo del entretenimiento, y les aseguramos que no querrán perderse nada de lo que está por venir. Además, ese pequeño clic, ese gesto de apoyo, nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, a mantener viva esta llama de pasión por las historias que nos inspiran. Así que por favor, tómense un segundo, respiren hondo y adelante, denle a ese botón rojo de suscribirse. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, y dejen que los transportemos a ese momento crucial. Vamos a empezar a contarles todo sobre esa llamada que marcó un antes y un después, no solo para Burak y Neslihan como individuos, sino también para la forma en que el público percibía sus carreras y su potencial. Piensen en el momento justo antes de que sonara ese teléfono. ¿Cómo se sentirían Burak y Neslihan en ese instante? ¿Qué planes tenían trazados en sus agendas, quizás detallados con una precisión casi obsesiva? ¿Qué esperanzas grandes y pequeñas albergaban en el fondo de sus corazones, esperando pacientemente su momento para florecer? Es difícil imaginarlo con precisión, con la exactitud de los hechos, pero lo que sí sabemos, lo que podemos inferir con una seguridad aplastante, es que sus vidas, tal como las conocían, estaban a punto de dar un giro monumental, un vuelco que reconfiguraría su realidad y su futuro. Imaginemos a Burak. Él, con una carrera ya consolidada, un actor reconocido y admirado por su talento innato, su carisma magnético que traspasa la pantalla, y una ética de trabajo que inspira a muchos. Pero quizás en ese momento de pausa entre proyectos, o quizás en medio de la vorágine de un rodaje que lo absorbía por completo, sentía la sutil pero persistente necesidad de un nuevo desafío, de algo que lo sacara de su zona de confort, de ese espacio seguro donde el éxito está garantizado pero la innovación puede languidecer. Tal vez estaba en medio de un proyecto que lo absorbía hasta la médula, exigiendo cada gota de su energía creativa, o quizás, justo en ese instante, estaba disfrutando de un merecido descanso, de un respiro necesario antes de la próxima aventura. Y luego Neslihan. Una actriz igualmente talentosa con una trayectoria impresionante que la avalaba, pero siempre buscando roles que la hicieran crecer, que la empujaran al límite, que le permitieran explorar nuevas facetas de su arte, de su alma, de su capacidad interpretativa. Ella, con esa mirada profunda y esa presencia escénica que cautiva, siempre en busca de ese papel que la definiera, que la hiciera trascender. Y entonces sucedió. En medio de la cotidianidad, del murmullo de la vida, o quizás en el silencio expectante de un estudio, se escuchó el sonido inconfundible de la llamada. Esa melodía, esa vibración que puede anunciar desde una simple notificación de un mensaje hasta un evento que redefine el futuro de una nación. En este caso, para Burak y Neslihan, fue muchísimo más que eso. Fue la puerta que se abrió de par en par, a una oportunidad dorada, a un camino que ninguno de los dos probablemente había visualizado con tanta claridad, con tanta convicción, incluso en sus sueños más ambiciosos.
Fue el inicio de una nueva era. La historia detrás de esta llamada no es simplemente la narración de un contrato firmado, de una oferta de trabajo que llegó en el momento justo. Es una historia sobre la audacia de decir sí a lo desconocido, sobre la confianza ciega en la visión de alguien más, o quizás, sobre la propia intuición, esa voz interior que te susurra al oído, que te grita al alma, reconociendo el potencial inmenso de algo extraordinario, de algo que está destinado a marcar un antes y un después. Es la historia de cómo la valentía se encuentra con la oportunidad, y de cómo el resultado puede ser simplemente espectacular. Estamos hablando de un momento que, sin duda alguna, requirió una gran dosis de coraje. Porque cuando se trata de la carrera de un actor, de la vida de un artista, las decisiones son cruciales. Una mala elección, un proyecto equivocado, puede tener repercusiones a largo plazo, puede desviar el rumbo de una carrera prometedora. Mientras que una decisión acertada, una apuesta segura, puede catapultar su fama a niveles inimaginables, puede cimentar su legado para siempre. Y esta llamada para Burak Ineslian parece haber sido esa decisión acertada, esa oportunidad dorada que se presenta una vez en la vida, o quizás, solo para los más afortunados, un par de veces. No vamos a entrar en los detalles específicos del proyecto en cuestión, en el título de la obra, en los nombres de los directores o guionistas, porque la verdadera magia de esta historia reside en la transformación que generó, en el impacto profundo que tuvo, más allá de los detalles técnicos o contractuales. Lo verdaderamente importante, lo que nos cautiva, es que esa llamada les presentó algo que los obligó a reevaluar, a soñar en grande, a apostar por algo que resonaba profundamente con sus aspiraciones más íntimas, con su visión del arte y de la vida. Imaginen la conversación. La voz al otro lado de la línea, clara, firme, transmitiendo la propuesta con una convicción que se contagiaba. Las reacciones iniciales, sorpresa, quizás una pizca de incredulidad ante lo que escuchaban, y luego, esa chispa eléctrica de la emoción, esa punzada de anticipación al vislumbrar lo que podría ser, lo que estaba a punto de suceder. No fue una decisión tomada a la ligera, eso es algo que podemos afirmar con total certeza. Implicó análisis profundos, consultas con personas de confianza, con mentores, con su equipo. Pero sobre todo implicó esa conexión interna, esa resonancia profunda con su propio ser, esa voz interior que te dice, sin titubeos, esto es algo que debo hacer. Esto es mi destino. Esta historia nos enseña mucho, muchísimo, sobre las oportunidades que se nos presentan en la vida. A veces vienen disfrazadas de obstáculos, otras veces son ruidosas y claras, como el sonido de un teléfono que no podemos ignorar, que insiste hasta que lo atendemos. Lo fundamental, lo que realmente marca la diferencia, es estar preparados para reconocerlas cuando aparecen, y tener la valentía, la determinación, la audacia de responder. Y para Burak Ineslian, esa respuesta no solo afectó sus carreras individuales, no solo los catapultó a nuevas alturas de reconocimiento y éxito. Muy probablemente tuvo un impacto profundo y duradero en su vida personal, en sus relaciones, en su forma de ver el mundo, en su percepción de sí mismos y de su lugar en el universo artístico. Las grandes oportunidades rara vez vienen solas, suelen venir acompañadas de desafíos inesperados, de la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias, de la exigencia de crecer, de evolucionar. Y ellos, con una madurez y una profesionalidad admirables, supieron estar a la altura. Podríamos especular infinitamente sobre qué tipo de proyecto era. Un drama épico que requería una dedicación total, que los sumergiría en personajes complejos y mundos lejanos. Una comedia romántica que los uniría de una manera inesperada en la pantalla, desatando una química que cautivaría a millones de espectadores. O quizás algo completamente diferente, algo vanguardista, algo que rompiera moldes y los obligara a mostrar facetas de sí mismos que el público aún no conocía, que ni siquiera ellos mismos sabían que poseían. La belleza de esta historia, y el motivo por el que resuena con tanta fuerza, es que, sin importar los detalles específicos, el resultado fue transformador. El impacto fue innegable. Lo que es verdaderamente fascinante es cómo un simple acto, tan cotidiano como atender una llamada telefónica, puede ser el punto de partida de una nueva era, de un capítulo completamente diferente en la biografía de una persona. Es un recordatorio potente y conmovedor de que la vida está llena de momentos decisivos, de instantes que actúan como bisagras, y que nuestra reacción ante ellos, nuestra elección de responder o ignorar, es lo que realmente define nuestro camino, nuestro destino. Piensen en la magnitud del impacto.
Una llamada puede llevar a contratos millonarios, a reconocimientos mundiales, a premios codiciados, a la formación de amistades duraderas, o quizás, como en muchas historias de cine y de la vida real, a un romance que cautive a millones y se convierta en leyenda. Pero más allá de lo superficial, más allá del brillo y el glamour, puede significar el cumplimiento de sueños largamente anhelados, la validación de talentos que parecían latentes, y la construcción de un legado artístico que perdure en el tiempo, inspirando a generaciones futuras. Para Burak y Neslihan, esta llamada no fue solo un momento fugaz, un instante que se desvanece en el recuerdo. Fue el inicio de un viaje, una travesía que indudablemente los ha marcado profundamente, forjando no solo sus carreras, sino también su carácter, su visión del mundo y su comprensión de sí mismos. Nos muestra de manera contundente que la perseverancia incansable, el talento innato, y estar en el lugar correcto en el momento adecuado, pueden converger de maneras sorprendentes, creando una alquimia perfecta que da lugar a resultados extraordinarios. Además, esta historia nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre las oportunidades que hemos tenido y las que quizás hemos dejado pasar por miedo, por duda, por inseguridad. ¿Cuántas veces hemos dudado en tomar una llamada que nos parecía insignificante? ¿Cuántas veces hemos rechazado una invitación que nos sacaba de nuestra rutina? ¿Cuántas veces hemos temido dar un paso hacia lo desconocido, hacia ese horizonte incierto pero prometedor? La historia de Burak y Neslihan, con su dramatismo y su éxito, nos anima a ser más audaces, a confiar en nuestro instinto, a escuchar esa voz interior que a menudo nos guía hacia lo mejor, y sobre todo, a estar abiertos a las sorpresas, a las maravillas que el universo, con su infinita generosidad, nos tiene reservadas. Y no se trata solo de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Detrás de esa llamada, detrás de ese éxito rotundo, seguramente hay años y años de trabajo duro, de dedicación incansable, de preparación meticulosa, de desarrollo constante de sus habilidades. Es la suma de todo ese esfuerzo, de esa disciplina férrea, de esa pasión que nunca se apaga, lo que les permitió estar listos, preparados, para decir sí con convicción cuando la oportunidad llamó a su puerta en forma de una simple llamada telefónica. Esta llamada, entonces, se convierte en mucho más que un simple evento. Se convierte en un símbolo poderoso. Un símbolo de cómo un instante, una fracción de segundo, puede cambiarlo todo, puede alterar el curso de una vida. Como una simple interacción, aparentemente insignificante, puede abrir un portal a un futuro que antes solo existía en el reino abstracto de las posibilidades, un futuro que ahora se materializa ante nuestros ojos. Y aquí, estimados seguidores, llegamos al final de nuestra exploración sobre esta fascinante llamada que, sin duda alguna, reescribió capítulos enteros, no solo en las carreras, sino también en las vidas de Burak y Neslihan. Hemos visto cómo un momento aparentemente ordinario puede ser el catalizador de transformaciones extraordinarias, de evoluciones profundas, tanto a nivel profesional como personal. Hemos reflexionado sobre la importancia de la audacia, de la preparación constante, y de una apertura genuina a nuevas oportunidades, elementos clave que sin duda jugaron un papel crucial en la historia de estos dos talentosos artistas que tanto admiramos. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por sus vidas, que les haya inspirado tanto como a nosotros, que les haya hecho reflexionar sobre el poder de las oportunidades y la importancia de estar preparados para aprovecharlas. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que fueron valientes al aceptar esa llamada? ¿Qué harían ustedes en una situación similar, ante una oportunidad que les hiciera salir de su zona de confort? Déjenos todos sus comentarios abajo. Queremos leer sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. La conversación está abierta. Y antes de despedirnos, recordatorios importantes para que sigamos creciendo juntos. No olviden darle a ese botón de me gusta si han disfrutado de este vídeo, es una forma sencilla de apoyarnos y de indicarnos que les ha gustado el contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman el mundo del entretenimiento y las historias inspiradoras, para que más gente conozca esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, porque se vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo, por su atención, por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de más historias fascinantes. Adiós.